¿Cómo podemos entender las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo podemos entender esas palabras si no antes nos vamos a la ley, al Pentateuco, a la Torah, para entender estas palabras que se le dijeron por causa de Jesús, el Hijo de Dios? Tenemos que entender que la ley o la Torah nos enseña con respecto a 4 tipos de sacrificios. El holocausto, que se hacía cada día, 2 veces al día. Esto se hacía en la mañana y a la caída de la tarde. También estaba la ofrenda de paz, que es con imposición de manos sobre el animal y se usaba para dar las gracias prácticamente. Y esto se agrega también con tortas sin levadura pero amasada con aceite, hojaldres sin levadura untada con aceite y flor de harina en tortas amasadas o panes amasados con aceite. Esto también se acompañaba con panes con levadura. También está la tercera tipo de ofrenda, que es por el pecado. Se impone también las manos sobre el sacrificio, la ofrenda. Como la palabra bien lo dice, es para perdón de pecados, por quebrantar la ley de Dios. Y era tan delicado así este sacrificio, esta ofrenda, que si usted no tenía becerro o cordero o paloma o tórtola, se tenía que presentar un efa de flor de harina. Que eso es prácticamente muy delicado, se entiende. Que uno no puede no dar su ofrenda, sino que tenía que darla. Si no tenía de los animales, tenía que dar un efa de flor de harina. Porque quebrantar la ley de Dios era muy delicado, es muy delicado. Por eso. Un flor de harina prácticamente, para que entendamos, es la harina más fina y pura, sacada de la mejor calidad del trigo. Y un efa es prácticamente un décimo de harina. Un efa, claro, un décimo de harina o 2 cuartos, si no mal recuerdo. Y así también encontramos el cuarto punto, ofrendas expiatorias o de culpa. Esto es con respecto a por causa de transgredir cosas santas o la profanación de cosas santas. O también refiere a pecar sin conocimiento del pecado cometido. Pero sabemos mediante las escrituras, el mismo libro de Levítico nos dice que uno pecando sin saber, aún así es pecado ante Dios. Por eso se hacía este tipo de ofrenda expiatoria o de culpa. Y había 3 tipos de sacrificios u ofrendas que eran prácticamente tenían que ser sin defecto alguno. Lo perfecto, lo mejor. Se hace o un becerro, o un cordero, o un palomino. Así que el becerro, prácticamente para que entendamos, el becerro habla de la mansedumbre, el cordero habla con respecto a la inocencia y el palomino habla con respecto a la pureza. Así que por eso también tenía que denotarse que no tenía defecto alguno. Y esto también nos hace entender con respecto a que Dios no hace acepción con respecto al sacrificio o la ofrenda. Si alguien no tiene un becerro, puede ofrecer un cordero. Si alguien no tiene un cordero o un becerro, puede ofrecer un palomino. Por eso Dios no hace excepción de personas con respecto a la ofrenda. Y esto es lo que tenemos que entender. El Cordero de Dios fue entregado por Dios mismo, por causa del mundo, para el perdón de pecados del mundo. Dios mismo, Dios mandó su Cordero por causa del mundo. Las escrituras nos enseñan diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios lo dio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios lo dio por causa de su amor al mundo, a su creación, para que todo aquel que en él crea, su fe puesta en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que entendemos prácticamente con esto que todo esto se cumple en Jesucristo. Jesucristo es aquel que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, dando énfasis a que era un cordero perfecto. Por eso Él tuvo que morir para limpiar nuestros pecados, para quitar los pecados. Y esto no se hace continuamente como se hacía en el holocausto, no, sino fue una vez y para siempre, un sacrificio perfecto. Así que tenemos que entender esto. Todos los sacrificios se cumplen en Cristo Jesús. Cristo Jesús era el becerro, Cristo Jesús era el cordero, Cristo Jesús era el palomino. Por eso no hace acepción de personas para aquel que quiere creer en Él. Todo aquel que cree en Él es perdonado de sus pecados. Y así también tenemos que entender con respecto a la imposición de manos, y con esto termino. La imposición de manos refiere a traspasar los pecados al animal
que se estaba sacrificando. Pero ¿cómo nosotros imponemos manos para que se traspase los pecados? Antes era simbólicamente, obviamente. Las escrituras nos enseñan que todo lo que había en la ley era tipo y sombra de lo que había de venir, o sea, lo que se cumple en el Mesías, el Cristo. Pero nosotros entendemos, mediante las escrituras, que esto es literalmente, espiritualmente literal, que la imposición de manos hacia Cristo, para que nuestros pecados sean traspasados, se hace mediante la fe en Él. Nuestra fe es prácticamente nuestra imposición de manos para que nuestros pecados pasen a Cristo. Pero esto no se hace todos los días ya, se hizo una vez y para siempre, en la cruz. La cruz era el altar donde fue sacrificado el Cordero de Dios por el pecado de todos nosotros. He ahí cómo conocemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.